Gracias. Buenas noches con todos. Agradezco la invitación a este nuevo capítulo de la sesión de glaucoma. Bueno, entonces, como estábamos comentando antes, pues el uso de la tomografía es ampliamente conocido pues, por nosotros, es muy importante, no solamente en la especialidad de glaucoma, sino también en otras especialidades, pero debemos recordar algunos puntos claves, ¿no? De cómo funcionan estos equipos, ¿no? Para poder hacer una correcta interpretación de sus resultados. Entonces, para comenzar, pues vamos a definir la tomografía como un método de estudio que en realidad es un equipo que no realiza ningún tipo de invasión y es de no contacto, y lo que hace pues es analizar la microestructura tisular en vivo, de la morfología normal, tanto del segmento anterior y posterior, ¿no? Estos equipos en realidad utilizan sistemas topográficos y tomográficos y se basan en una ley que es la interferometría de baja coherencia de Microsoft. Esto permite, pues, ¿no? La interpretación de estas imágenes permite el diagnóstico y el seguimiento de diferentes patologías, ¿no? Y se obtienen imágenes de tejidos biológicos realizando pues cortes transversales con alta resolución y alta velocidad, dependiendo pues del equipo que tengamos, ¿no? Entonces, el OCT en realidad viene de las siglas de optical porque utiliza luz coherente, que lo vamos a ver a qué me refiero con esto. Coherente porque la luz, son emitidas todas las ondas en una misma longitud y en la misma orientación y pues utiliza pues equipos de tomografía para hacer cortes seccionables de los tejidos en vivo y así poder obtener las imágenes correspondientes. Para hablar un poco de la historia, en realidad estos equipos en realidad comienzan a partir del 1980, cuando se define en realidad lo que es la interferometría láser, ¿no? Y que se define también el uso de ¿no? Para obtener imágenes de tejidos retinianos y poder medir la longitud del ojo, ¿no? Conforme pasan los años, en 1991 recién se lanza se obtiene el primer OCT con uso médico, ¿no? Reportado en Japón y en Estados Unidos, que son los primeros países que lanzan este tipo de sistemas. Y bueno, conforme pasa el tiempo y el avance de la tecnología, no es hasta 1997 donde se lanza el primer OCT comercial para el uso en oftalmología, ¿no? Y no es hasta el 2007 que la tecnología pues avanza en cuanto a corte y velocidad de tomas de imágenes, que ya tenemos la tecnología del Fourier Domain para poder mejorar la calidad de imágenes y obtener así unas imágenes pues, con cortes con mucho más resolución, ¿no? Incluso ahora, en tiempos actuales, tenemos ya la tecnología del Step Source, que tenemos ahí el Tritón, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos la tecnología del Angio OCT, que también es ampliamente utilizada y que últimamente también está siendo utilizada para detección temprana de glaucoma, que es otro tema. Entonces, con respecto a los fundamentos de la tomografía, el, la tomografía en realidad está basada en esta propiedad óptica que está relacionada a la luz. La coherencia viene porque las fases o las longitudes de onda, como estaba mencionando, tienen que ser en la misma orientación, en la misma longitud de onda, todas estas que son emitidas por el equipo, ¿no? Y la tomografía obviamente utiliza este equipo para estos sistemas para poder obtener cortes seccionales de los tejidos en vivo, ¿no? Entonces, se dice que el, estos equipos, como estaba mencionando, pues utilizan el mecanismo de la interferometría de Michelson o de baja coherencia, y lo que hace es utilizar una fuente de diodo luminiscente. Esta fuente de luz coherente, como estaba mencionando, estas ondas son emitidas y utiliza un espectro de luz cercano al infrarrojo, ¿no? Con una longitud de onda aproximadamente de 820 nanómetros. Y estos haces de luz
van a viajar, ¿no? Y se van a dividir en dos. Uno es enviado al espejo de referencia, ¿no? Que se encuentra a una distancia conocida del ojo, y la otra es enviada justamente al ojo, en este caso a la retina, para que se pueda emitir. Y en estas estructuras, o sea, en la retina, esta luz va a ser reflejada y la luz obtenida va a ser reflejada al espejo y comparada por la misma, y van a coincidir en el tiempo, ¿no? Entonces, al coincidir en el tiempo, a esto se le llama el fenómeno de interferencia, porque el análisis de estas dos señales, ¿no? O el tiempo de análisis de estas dos señales es lo que va a determinar el tiempo de obtención de las imágenes también, ¿no? Entonces, de este modo, la distancia de las estructuras se va a medir por el tiempo de retraso de la luz reflejada y por la intensidad de la señal. Entonces, como estaba mencionando, las tomografías hacen diferentes tipos de cortes, va a depender mucho del equipo que tengamos, la cantidad de cortes que pueda realizar la máquina y la cantidad de resoluciones también que podamos tener. Entonces, las imágenes obtenidas van a tener dos tipos de ejes en cortes: el eje Z, que está formado de manera longitudinal, formado por 1024 cortes, ¿no? De 2 milímetros, y el eje XY, o sea, de manera transversal, que va a tomar una muestra de 5 a 60 de tejido, de 5 a 60 micras, y realizando hasta 500 cortes en los equipos más básicos, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos son dos tipos de scans, ¿no? El A-scans, que es el escaneo axial, que responde a las propiedades de la reflexión de la luz, porque la luz ingresa, pues, ¿no? De manera longitudinal al pasar hacia los tejidos, y este A-scan determina lo que es la profundidad. Múltiples A-scans en conjunto con cortes transversales van a dar lo que es la imagen bidimensional de esta tomografía, ¿no? Que ya serían los B-scans, ya que el equipo lo que hace es un barrido de manera lateral, y múltiples B-scans hacen finalmente la obtención de las imágenes tridimensionales, ¿no? Entonces, las tecnologías que existen han ido, como mencionaba, han ido mejorando con respecto al tiempo, y esto va a ser determinado por la cantidad de cortes y velocidad con las que obtienen las imágenes. Entonces, tenemos la tecnología del time domain, que ha sido pues una de las primeras tecnologías que se han utilizado, que aproximadamente obtiene 512 A-scans, y luego viene la tecnología del Fourier Domain, que es una tecnología mucho más rápida, de las cuales podemos dividir esta tecnología en dos, que es el Spectral Domain y el Field Source, que lo vamos a ver, porque el Field Source tiene, por ejemplo, una cantidad de velocidad de obtención de imagen mucho más veloz que el Spectral Domain, por ejemplo. Entonces, el time domain, cuando hablamos de time domain, en realidad nos referimos a que el espejo de referencia en el interferómetro se va a mover para poder coincidir con el retraso que sufre la señal obtenida, ¿no? Entonces, este movimiento va a hacer de que la velocidad de detección de la imagen sea limitada, por lo cual el sistema tarda más o menos unos 400 barridos por segundo. Entonces, el, el time domain hace que la obtención de las imágenes sean mucho más lentas, y por lo tanto los cortes van a ser mucho más escasos, ¿no? A diferencia de la tecnología del Fourier Domain, en los cuales la velocidad de escaneo de las A-scans es mucho mayor, y eso hace también de que la velocidad de obtención de las imágenes sea menor, ¿no? Entonces, como vemos acá en la imagen, lo que nos toma en el time domain una obtención de 1.28 segundos, en el Fourier Domain lo hace en 0.4 segundos, ¿no? Entonces es mucho más velocidad y mucho mayor definición, porque los cortes son mucho más finos y los píxeles son mucho mayores. Ya. Entonces, para hablar de Fourier Domain, en realidad
vamos a hablar primero sobre los análisis de las frecuencias. La frecuencia en realidad es una medida en la cual se repiten los números de veces que se repite el fenómeno por unidad de tiempo. Por otro lado, la longitud de onda es la distancia física entre los dos puntos a partir de los cuales la onda se repite. Entonces, si tenemos diferentes generadores, en este caso de ondas, ¿no? De diferentes longitudes, de diferentes frecuencias, perdón, podemos amplificarlas, en este caso, o sea, multiplicarlas por un factor, aumentar su altura, ¿no? Y podemos sumarlas, ¿no? Y obtener así una señal determinada. Esta señal la podemos poner en un dominio que se llama el dominio de la frecuencia, ¿sí? Y esta señal, a su vez, la podemos redescomponer en un espectro de señal, ¿no? O sea, de mayor a menor frecuencia, ¿no? Por las frecuencias obtenidas previamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos un análisis de frecuencias y lo ponemos o lo comparamos en el tiempo, ¿no? Esto significa que hay una ecuación, en realidad una transformada, en la cual se hace pues una comparación en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que hace es la señal la transforma o la compara en cuanto al dominio de la frecuencia, por intensidad de la frecuencia y ya no en base al tiempo previo. Entonces, esa es la diferencia entre el time domain y el Fourier domain, ¿no? Mientras que una compara las señales de frecuencias basadas en el tiempo, la otra compara las señales de intensidad o de frecuencia basadas justamente en las frecuencias. Entonces, basado en eso, ya cuando hablamos del spectral domain, el spectral domain lo que hace es, este espejo que era móvil en el time domain, acá se mantiene fijo, ¿no? Entonces, al mantenerse fijo, permite la ausencia de elementos mecánicos y esto permite el aumento de la velocidad en la adquisición de las imágenes. Entonces, la interferencia entre los reflejos de la muestra y la referencia obtenida es separada justamente por esta transformada de Fourier, ¿no? Va analizando estas transformadas en frecuencias para poder dar una información de profundidad mucho más precisa y esto es capturado por una cámara, que es la cámara CDD, para obtener justamente los A-scans, ¿no? El SIP-SORT, por otro lado, el espectro de barrido usa una fuente de luz que es mucho más larga en cuanto a longitud de onda, ¿no? Es de 1050 nanómetros, ¿no? A diferencia de los otros equipos que hemos mencionado, y eso hace de que la resolución sea mucho mayor. Entonces, de los equipos que conocemos o usamos actualmente, tenemos pues, ya los conocidos, el Stratus, el Zeiss, el Cirrus, el Triton, y de acuerdo a los que he mencionado, pues cada uno de ellos tiene su tipo de tecnología que usa pues, para obtener este tipo de imágenes, ¿no? Tenemos el Time Domain, que es que lo usa normalmente el Stratus, el Zeiss, el Spectral Domain, que lo tiene el NIDE, que lo tiene el Cirrus, que lo tiene el Spectralis actualmente, y tenemos la tecnología SwipSource que lo tiene el Triton actualmente. Entonces veamos que la diferencia en realidad va a depender de la velocidad de scans que tienen cada uno de estos equipos. Miren que la diferencia desde 400 A-scans, que es la tecnología más básica, hasta la actualidad que podemos obtener entre 400.000 a 100.000 A-scans por segundo, ¿no? La evolución de la tecnología o de la obtención de las imágenes ha sido increíble a través de los años. Incluso la resolución axial va a mejorar justamente porque los cortes seccionales en micras van siendo mucho más cortos, ¿no? Pasaron de 10 micras de corte por tejido a 5 micras, ¿no? Igual que la resolución transversa, ¿no? Otra cosa importante en el flip source es que podemos ver hasta la parte del vitro y de la esclera, ¿no? Cosa que no podemos ver, por ejemplo, en las tecnologías anteriores, ¿no? Como en el spectral o en el time domain, porque la longitud de onda no alcanza, no llega.
Entonces, los OCTs en el mercado pues han ido siendo de gran ayuda pues para obtener estos tipos de imágenes. Como ya mencioné, la diferencia básica es en la velocidad de los scans obtenidos por segundo, ¿no? Y que actualmente pues uno de los que más utilizamos pues son el Spectralis, ¿no? Que utiliza o que obtiene imágenes de 40.000 scans por segundo. El NIDEC, por ejemplo, es el que tenemos justamente en la institución de 53.000 scans por segundo, y el Triton, que obviamente le gana en tecnología en cuanto a longitud de onda y toma de scans, que llega hasta 100.000 cortes, o perdón, scans por segundo. Ya hablando propiamente de lo que es tomografía en glaucoma, lo que hay que recordar, ya teniendo los conocimientos básicos, es que la tomografía se basa en detectar lo que es el daño estructural, ¿no? Recordemos que para que haya un daño funcional, es decir, para que el daño en el glaucoma sea visible o detectable a nivel de campo visual, el daño de las células ganglionares tiene que ser por lo menos del mayor de 40 al 50% de estas, ¿no? Entonces eso hace de que no podemos basarnos solamente en el campo visual para un diagnóstico, ya que podría ser eh, diagnóstico de otros tipos de patologías, ¿no? Es importante demostrar el daño del nervio óptico, y esto justamente es lo que nos permite el OCT. Y estos equipos lo que nos permiten analizar son justamente estas tres estructuras, que es lo que estoy mencionando acá, que son las capas de fibras nerviosas de la retina, los cambios a nivel de la cabeza del nervio óptico y las células ganglionares maculares. Entonces, lo que hay que recordar es que las capas de fibras nerviosas son los axones de las de las capas de los cuerpos de las células ganglionares, ¿no? Y la capa plexiforme interna igual son los axones de las células ganglionares, ¿no? Y estos complejos son importantísimos para poder analizar los daños que se generan durante esta enfermedad. Incluso en el 10º consenso de el, la Asociación Mundial de Glaucoma nos menciona de que el criterio básico, el diagnóstico clínico del glaucoma, es demostrar justamente el adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas y el adelgazamiento del anillo neuroretinal, que justamente lo conseguimos con la obtención de una tomografía. Esta imagen es justamente para recordar lo que estaba mencionando, las capas de fibras nerviosas o el complejo de células ganglionares está basado en estas tres capas, ¿no? La análisis de las fibras nerviosas, que corresponde a los axones de las células ganglionares, la misma capa de células ganglionares que corresponden a los cuerpos de estas células, y la capa plexiforme interna, que corresponden a las dendritas de las células ganglionares. Entonces, el análisis de estas estructuras justamente hacen o nos permiten tener este mapa de fibras nerviosas, ¿no? Los mapas de fibras de células, o del complejo, perdón, de células ganglionares, ¿no? Que los vamos a ver a detalle en las siguientes diapositivas. Otra cosa importante a mencionar es que los cambios funcionales y estructurales en el glaucoma van a ir evolucionando de manera diferente, ¿no? Recordemos que los cambios moleculares son los primeros que van a aparecer, y que lamentablemente pues hasta ahora son la parte indetectable de la enfermedad, ¿no? Aquí se genera mecanismos de apoptosis, muertes celulares, ¿no? Cambios en las fibras de capas nerviosas que son normalmente indetectables por los equipos que tenemos actualmente. Sin embargo, conforme va evolucionando la historia natural de la enfermedad, el, el, la detección de la lesión en las capas nerviosas va en aumento, y esto ya nos permite ver quizás en algunos casos cambios preperimétricos a nivel del campo visual, ¿no? Entonces, una vez más, en realidad lo que tenemos que recordar acá es que para que haya un daño
funcional, es decir, un daño detectable en el campo visual o evidenciable en realidad en el campo visual, ya tiene que haber un daño de células ganglionares, como estaba mencionando, mayor del 40%. Y esta curva de progresión lo grafica en realidad bastante simple, ¿no? En realidad lo primero que sucede siempre va a ser que va a haber daños preperimétricos, es decir, va a haber primero daños en la capa de fibras nerviosas, luego se va a afectar o van a haber cambios en las características de la cabeza del nervio óptico y finalmente lo que sucede justamente al final o al terminar es que recién va a haber un daño en el campo visual, pero para esto ya el paciente tiene daños entre moderados a avanzados, ¿no? Entonces, justamente la idea de que la tecnología avance es que detectemos a la enfermedad en los estadios más leves o más iniciales, ¿no? Ya sea en la enfermedad, en la parte preperimétrica de la enfermedad o en la enfermedad inicial. Y justamente el consenso mundial de glaucoma nos dice que el diagnóstico de glaucoma no necesariamente requiere pues un diagnóstico, una detección de campo visual anormal, ¿no? Entonces, y esto es justamente por la evolución natural de la enfermedad que estoy mencionando. Entonces, dentro de las ventajas que tenemos en cuanto a la obtención de imágenes por la tomografía, ¿no? Sabemos que son imágenes de no contacto, son estudios rápidos, no invasivos, los podemos hacer en niños, en pacientes de toda edad, incluso ancianos, y nos permiten obtener información tanto cuantitativa y eh, nos permite analizar, esos son los análisis de progresión que han habido a través del tiempo, ¿no? Dentro de las desventajas es que, claro, estos equipos están sometidos a imágenes que permitan pues el paso correcto de la luz a través de los medios de nuestro sistema óptico, ¿no? Si hay opacidades, pues la calidad de la toma de imagen va a ser mucho más baja, va a haber menos confiabilidad si, por ejemplo, hay algún tipo de alteración anatómica o patológica, ¿no? Es operador dependiente, eso también tenemos que recordar. Es muy probable que no se tome una correcta toma de imagen si es que el paciente, por ejemplo, no nos colabora durante la toma. Y el costo. El costo es uno de los grandes adversidades en realidad que tenemos en nuestro día a día, ¿no? En realidad, el costo de la tomografía para nuestros pacientes de bajo recurso no es tan accesible, ¿no? Y eso también limita, pues, en la obtención del estudio y un correcto seguimiento de estos pacientes. Entonces, ya entrando a los tipos de análisis que tenemos, vamos a hablar sobre tres tipos de análisis, ¿no? El primero, que son los análisis de fibras de capas de fibras nerviosas, ¿no? En los cuales nos van a dar, ahora lo vamos a ver, un mapa de color, un mapa del análisis circunferencial de las capas del grosor de las capas de fibras nerviosas. Luego tenemos el análisis del nervio óptico, ¿no? Que normalmente lo que hace la tomografía son utilizar escáneres radiales alrededor del disco para poder, de diferentes diámetros, ¿no? Para poder analizarlo. Y finalmente tenemos el análisis macular, ¿no? De las células ganglionares, en las cuales recordemos que el 50% de las células ganglionares se localizan en la fovea, ¿no? Y alrededor de sus 6 milímetros centrales es la mayor concentración de estas. Entonces, los equipos tienen diferentes tipos de análisis, ¿no? El CIRRUS, por ejemplo, analiza el nervio óptico en una región, en un cuadrado, ¿no? De 6 por 6 milímetros y provee un mapa de color, ¿no? De grosor, perdón, de fibras nerviosas, un mapa de desviación para mostrar las anormalidades que pudieran existir a nivel de estas capas y el análisis por cuadrantes, ¿no? Y PRORES, ¿no? Que va a tener su base normativa de acuerdo bueno, justamente todos los equipos tienen sus bases normativas y eso es importante tomarlos en cuenta. El Tritón, por ejemplo, escanea el nervio óptico en conjunto con la mácula, ¿no? Entonces usa un escaneo, un área de scan aproximado entre 12 milímetros, 12 por 9 milímetros, ¿no?
pero sin embargo el análisis objetivo o cuantitativo se basa de igual manera en un cuadrado de 6 por 6 milímetros, ¿no? Entonces esto hace de que la obtención de la imagen panorámica sea mayor, pero el análisis cuantitativo real siga siendo, ¿no?, de 6 por 6 milímetros, es decir, que es menor al área obtenida en la imagen. El OptoView, por otro lado, lo que hace es utilizar 12 scans radiales alrededor de la cabeza del nervio óptico y 6 scans circunferenciales concéntricos para poder obtener mayor data, ¿no?, sobre estos, ¿no? Y el Spectralis lo que hace es un barrido circunferencial para poder obtener, pues, los datos sobre las capas de fibras nerviosas alrededor del nervio óptico. Entonces, comenzando con el análisis de las fibras nerviosas, lo primero que tenemos que hablar son sobre los mapas de color. El mapa de color o el mapa topográfico de grosor de las fibras nerviosas nos da el característico imagen de alas de mariposa, ¿no? Que es mayor, es de alguna manera menos grueso en la parte superior y de mayor grosor en la parte inferior. Y los colores están representados de acuerdo a los grosores. Los colores cálidos, que son los rojizos, ¿no?, representan un mayor grosor de estas, ¿no? Y los colores fríos representan un adelgazamiento de las mismas, ¿no? El mapa de desviación nos muestra si es que existieran algún tipo de normalidad a nivel de esta capa de fibras nerviosas, ¿no? Por ejemplo, en esta toma de imagen vemos que el signo, la característica de las alas de mariposa pues ha desaparecido, y sobre todo en este sector inferior que estoy señalando acá, lo que hace que este sector tenga un color mucho más azulado, ¿no?, colores fríos, ¿no? Entonces, esto tiene que estar correlacionado con el mapa de desviación, que justamente lo que hace es mostrarnos en colores cálidos, es al revés, ¿no?, este defecto inferior que lo podríamos interpretar, perdón, como el signo de Hoyt, ¿no?, que hay un defecto en cuña, pues, de las fibras nerviosas. Por otro lado, tenemos cómo analizamos, o sea, cómo se obtiene el análisis de estos mapas, ¿no? Entonces, el CIRRUS, que son los ejemplos clásicos, ¿no?, lo que hace justamente es, como estaba mencionando, escanea un área de 6 por 6 milímetros, ¿no?, compuesta de 200 escaneos horizontales para poder formar una imagen tridimensional. Entonces, cada A-scans va a corresponder a un cuadrado de 30 micros de la retina en un ojo metro. Y esto pues nos va a dar justamente la imagen obtenida del mapa de grosor y la imagen característica de las alas de mariposa, ¿no?, que es justamente importante detectar la simetría entre el sector superior e inferior, y eso es lo que deberíamos verificar siempre de primera instancia. El mapa de desviación lo que va a hacer, por otro lado, va a tener un área de 50 por 50 superpíxeles, y lo que va a hacer es comparar los valores obtenidos en sujetos normales de acuerdo justamente a la normatividad de cada equipo, y lo va a graficar en colores entre los rojos y amarillos si son anormales, ¿no? Rojo representa al menos del 1% de la población, 5%, amarillo 5%, menos del 5% de la población, y gris son las desviaciones de grosores normales, ¿no? Ahora, continuando con el análisis de las fibras nerviosas, tenemos el análisis del círculo o del análisis circunferencial de las fibras nerviosas. Este mapa de desviación, este tipo de análisis lo que hace es determinar a través de 3 círculos concéntricos el análisis de la cabeza del nervio óptico, ¿no? Entonces tenemos un círculo negro que está determinado por la apertura o la membrana de Bruch, el círculo central, que es el borde del nervio óptico, y el círculo violeta, que es el círculo justamente de análisis de las fibras, de la capa de fibras nerviosas, ¿no?, que este círculo tiene un diámetro aproximado de 3.46 milímetros, ¿no? El análisis va a depender mucho el sentido del análisis va a depender mucho si es ojo derecho o ojo izquierdo. Si es ojo derecho va a seguir en sentido horario, si es ojo izquierdo va a ir en sentido antihorario, ¿no? Y va a comenzar
el análisis desde la parte temporal, ¿sí? Subiendo por superior, y luego nasal, y luego inferior, y terminando otra vez en el punto de inicio, que sería el temporal. Entonces eso muestra de manera característica, al tener justamente, como estaba mencionando, los grosores mayores a nivel superior e inferior, la, la, la característica clínica del signo de la doble gira, ¿no? A nivel de esta zona y de esta zona, ¿no? Acá lo que hay que comprender es que hay ciertas características de los pacientes que nos pueden alterar estos grosores o este análisis de las fibras nerviosas. Por ejemplo, en los miopes, la capa de fibras nerviosas es mucho menor, ¿no? Se considera hasta 1.2 micras de adelgazamiento por dioptría que tenga el paciente, ¿no? Y tienden a tener los miopes, por ejemplo, más zonas de grosores más gruesas, aumentadas, perdón, a nivel de la zona temporal, que es una característica que la podemos ver a nivel, cuando analizamos los resultados de tomografía, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, también las capas de fibras nerviosas se tienden a adelgazar cuando incrementamos, por ejemplo, la longitud axial en 2.2 micras por milímetro, ¿no? Entonces son datos que debemos recordar. Y en las megalopapilas, ¿no? Que son diámetros que están por encima de los 2.5 milímetros cuadrados, la capa de fibras nerviosas tiende a ser más gruesa, por encima de 3.3 micras por cada milímetro cuadrado de aumento del tamaño del grosor nervio óptico, ¿no? Entonces, es importante analizar estos resultados de manera muy cuidadosa y detectar estos cambios anatómicos si es que el paciente los tuviera, ¿no? Para que no llevarnos a una falsa interpretación de la lectura de estos resultados, ¿no? Por último, una cosa que hay que recordar es que la disminución normal relacionada con la edad de las capas de fibras nerviosas es entre 0.2 a 0.3 micras por año, ¿no? Eso está relacionado con el envejecimiento natural de cada ser humano. Entonces, el círculo, perdón, de análisis de fibras nerviosas también lo podemos analizar por cuadrantes o por secciones, ¿no? Entonces, y eso nos permite evaluar qué porción en específico se está adelgazando. Normalmente el sector inferior es el más afectado, ya lo vamos a ver por qué. Tenemos que recordar también que no todo lo verde es sano, ni todo lo rojo es enfermo, ¿no? Entonces, justamente esto es muy importante para los médicos en formación, porque es importante ver o sea, si bien la tomografía se ha vuelto un instrumento mucho más específico conforme pasa el tiempo, es importante analizar las características que tiene el nervio óptico per se, o sea, mirándolo directamente o teniendo la foto a color, porque hay ciertas características, por ejemplo, las atrofias peripapilares, la inclinación de los discos, que nos pueden llevar a un falso análisis de adelgazamiento de las capas de fibras nerviosas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Lo otro es que cuando hay un adelgazamiento ya muy marcado en pacientes que tienen glaucomas muy avanzados, existe este fenómeno del efecto piso, ¿no? Cuando ya el grosor de fibras nerviosas baja o está por debajo de las 50 micras, normalmente ya no van a haber más cambios, es indetectable para la tomografía, por eso es que ya se sugiere que después de estos valores, por debajo de estos valores ya no resultaría en realidad favorable o funcional o de ayuda seguir pidiendo una tomografía, ¿no? Ahora, con respecto a la variabilidad, es importante saber que la variabilidad de toma entre una tomografía y la otra debe estar entre las 4 y las 6 micras entre visitas. Esa es la probabilidad de variación normal, ¿no? Si hablamos de progresión, si es que si comparamos una tomografía y la otra y la diferencia es mayor a 5 micras cuando vemos el análisis total, ¿no? Si vemos por cuadrantes, como en este caso, ¿no? Si las diferencias en cualquiera de los cuadrantes es mayor de 8 micras, y si se es en segmentos, ¿no? Se dice que la variación debe ser mayor de 10 a 12 micras, ¿no? Entonces, siempre, obviamente, evaluando el contexto del paciente. Entonces,
Basado en lo que acabo de hablar, ¿qué es más importante? Evaluar la parte o sea, el equipo debe evaluar de manera circunferencial el nervio óptico o la capa de fibras nerviosas o de manera topográfica. Y se ha visto que la evaluación topográfica es mucho más sensible, ¿no? O informativa que la evaluación circunferencial. ¿Por qué? Porque pasa de que al analizar de manera topográfica, por ejemplo, acá, en este ejemplo, se van a dar cuenta que aparentemente, si lo tiñe o bueno, lo grafica todo en color verde como grosores adecuados, pero si hacemos un seguimiento de la línea de desviación, de cómo se están comportando los grosores de manera cuantitativa, nos vamos a dar cuenta que acá en este sector inferior hay una caída de las fibras inferiores, ¿no? En este caso, que cuando lo analizamos de manera topográfica, nos vamos a dar cuenta en el mapa de grosor de fibras, en esta zona inferior hay un defecto que puede pasar desapercibido si es que no hacemos la correlación debida, ¿no? Con todos los mapas que nos brinda la tomografía. Incluso cuando hacemos la comparación con el mapa de desviación, nos vamos a dar cuenta que hay una correspondencia entre el mapa de grosor y el mapa de desviación. Este signo, este defecto inferior persiste, ¿no? Y que se corresponde con esta caída en la parte cuantitativa del análisis de fibras nerviosas, ¿no? Que pasa desapercibido en la cuantificación general. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos un análisis, por eso es importante analizar todos los mapas detalle a detalle sin pasar por alto ninguno de ellos y no guiarnos solamente de los colores, ¿no? Es de mucha ayuda también cuando podemos o tenemos a la mano la visualización directa de una foto del nervio óptico, porque aquí sí nos vamos a dar cuenta que hay un signo de deficiencia de fibra nerviosa, que es el signo de Holt, ¿no? Inferior, igual. Entonces ya correspondería teniendo los tres parámetros, pues, que este defecto inferior sí es verdadero, ¿no? Listo, entonces, cosas a recordar, la no fijación del paciente, los errores de posición de la cabeza, ¿no? El error, la falla en la lubricación, la presencia de medios opacos, pupilas muy pequeñas, la presencia de flotantes, ¿no? La inclinación de las cabezas del nervio óptico, etcétera, van a dar errores de segmentación. Por eso es importante analizar todo el contexto. Las atrofias peripapilares, perdón, también van a dar errores de cuantificación en cuanto a los grosores de fibras nerviosas, entonces no hay que pasar por alto estas características. Entonces, continuando, en realidad esta imagen la puse porque es bastante dinámica, ¿no? Es importante ver cómo están distribuidas anatómicamente las fibras o cómo se ven anatómicamente la distribución de las fibras nerviosas del nervio óptico, ¿no? Entonces, tenemos fibras que están en este sector, que son las fibras nasales, ¿no? Que van directo al disco óptico de manera radiada, que estas fibras tienen que ser más cortas, pero son muy resistentes al daño glaucomatoso, ¿no? Luego tenemos las fibras maculares. Estas fibras son justamente las que van desde el disco óptico hacia la zona foveal, hacia la zona macular, ¿no? Que son las más directas y son las más resistentes. Eso es importante recordar. Por eso es que al ser más resistentes, ¿no? Son las últimas que se afectan en cuanto a la evolución natural del glaucoma y es por eso que el paciente lo último que pierde es la visión central, ¿no? Se respeta hasta el final. Por otro lado, tenemos las fibras temporales que tienen una distribución arqueada, tanto superior e inferior, ¿no? Que convergen o que terminan en realidad en esta zona que es el RAF medio, ¿no? Se fusionan a nivel de estas zonas. Estas fibras son las más sensibles a daños glaucomatosos, ¿no? Pues sobre todo las fibras inferiores, ¿no? Entonces, si lo vemos de manera magnificada, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que el grosor de las fibras superiores está en esta zona, de alguna manera son en menor cantidad, las zonas inferiores son más gruesas, ¿no? Terminan en el rafe medio, ¿no? Y eso nos permite una
si recordamos esta distribución de las fibras nerviosas, vamos a poder interpretar de manera correcta los daños que tenemos o que encontramos en estos pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se adelgazan las fibras nerviosas en el glaucoma, la característica es que tengan una forma de cuña. ¿Y por qué de cuña? Porque ese efecto se va a extender justamente desde donde se origina el daño, o sea, desde el nervio óptico hacia la zona de recorrido de las fibras nerviosas. Por eso es que tiene esta forma triangular o en cuña que conocemos, ¿no? Conforme va aumentando en grosor, por ejemplo acá, esta zona inferior es mucho más pequeña en esta toma, ¿no? Es casi indetectable en el campo visual, o puede quizás pasar desapercibido si es que no le tomamos atención, pero miren en la imagen libre de rojo, ¿no? Ya vemos ese defecto inferior, ¿no? Conforme va aumentando el defecto, que ya va abarcando zonas inferiores mayor gruesas, obviamente se nota mucho más en el campo visual, haciendo, por ejemplo, un escalón nasal inferior, ¿no? Y si es que obviamente ya toma todo el grosor de de estas fibras arqueadas, ¿no? El defecto en el campo visual puede ser mucho más evidente, ¿no? La idea justamente de todo esto es detectar justamente en los estadios más tempranos y no llegar a esto, ¿no? Que la mayoría de pacientes es lo que vemos en el día a día, ¿no? Entonces, el, la distribución de las fibras nerviosas, como estaba mencionando, tiene sus particularidades. Hay ciertas fibras que son mucho más vulnerables que otras, sobre todo las fibras superiores e inferiores. ¿Por qué son más vulnerables? Ahí entra a tallar el modelo esquemático de Hood, ¿no? El modelo esquemático de Hood refiere que cuando las fibras se dirigen de manera directa o entran de manera directa hacia la zona del disco óptico, como entran sin ningún tipo de desviación o sin tipo de arcamiento, son menos vulnerables al daño. Cuando se arquean, por ejemplo, en esta zona inferior, ¿no? Ya no entran solamente en la zona temporal, sino que se dividen en dos. Entran ciertos sectores en la zona temporal y ciertos sectores en la zona inferior, entonces se apiñan. Al apiñarse, justamente su pasaje hace que esta zona sea mucho más susceptible, ¿no? Por otro lado, también las fibras que están por encima o por fuera de esta zona de vulnerabilidad también son susceptibles justamente por lo mismo, ¿no? Las fibras se apiñan para poder ingresar a las zonas superiores y a las zonas inferiores. Entonces, este arqueamiento o este apiñamiento hace que justamente estas zonas sean mucho más sensibles a daño y sean las primeras en dañarse, ¿no? Dado este esquema, dado este modelo esquemático de Hood, la evaluación o la manera de presentación del análisis de las fibras de las capas de fibras del nervio óptico, del grosor, perdón, de las capas de fibras del nervio óptico, o sea, algunos proponen que debería cambiar. ¿Por qué? Porque aquí analizamos, como estaba mencionando, comenzamos de temporal y luego vamos superior, nasal, inferior y luego terminamos en temporal. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando analizamos desde temporal, cortamos estas zonas vulnerables. Entonces, lo que proponen algunos médicos o algunos desarrolladores de equipo es que no comencemos a analizar desde temporal, sino la manera de presentación del grosor de la capa de fibras debería iniciar desde nasal, siendo desde nasal hacia superior, temporal e inferior, para que la localización de la zona vulnerable quede localizada de manera central, que normalmente tiene este círculo de vulnerabilidad alrededor de 8 grados aproximadamente, ¿no? Entonces, es importante reconocer estas zonas de, de haces vulnerables de las células, de las capas de fibras nerviosas. Entonces, otra cosa que hay que recordar es que cada equipo pues tiene sus
valores normativos, ¿no? Eso va a depender mucho del equipo que tengamos. Este es un ejemplo del CIRRUS que tiene sus valores. Recordar que lo que estaba mencionando, ¿no? La pérdida de capa de fibras nerviosas va entre 0.2 0.3 micras por año de envejecimiento de cada persona, y en glaucoma se considera mayor de 0.6 a mayor a 1.5 micras por año, ¿no? Igual, de todas maneras, cuando analizamos por cuadrantes o ya sea por horarios, cada cuadrante o cada sector va a tener su rango de normalidad. Por eso es importante analizar la normativa de cada equipo. Ahora, continuando con el análisis, vamos a hablar sobre el análisis del disco óptico. El disco óptico se analiza de manera circunferencial o seccional, basado en la apertura de la membrana de Bruch, que es la zona donde salen los axones de las células ganglionares del ojo. Y también se establece la distancia entre la membrana de Bruch y la membrana limitante interna, lo que define la cantidad de tejido de la línea neuroretinal alrededor del disco, ¿no? Entonces, estas medidas lo hacen de que este análisis sea mucho más estable, mucho más preciso y no sea mucho más fiable en cuanto al análisis del disco óptico, ¿no? Hay que recordar que obviamente va a cambiar también los parámetros de normativa en cuanto a los equipos que tengamos. Las áreas de disco en los latinos normalmente tienden a ser entre 1.95 a 2.56 milímetros cuadrados. Cuando pasamos de este valor, hablamos de lo que es la megalopapila, las papilas grandes, ¿no? Normalmente en la relación copa-disco vertical, que es lo que más usamos, ¿no? Lo normal es que sea menor de 0.6, y la simetría entre un ojo y el otro, que es lo que vemos acá, la simetría entre el ojo derecho y el ojo izquierdo normalmente debería ser por encima de las 90 veces. Entonces, al principio, el análisis del nervio óptico tomaban el uso de un plano de referencia. El plano de referencia estaba delimitado por esta línea que vemos acá, ¿no? En la cual por encima de esta línea, por debajo, perdón, de esta línea estaba determinada lo que es la excavación óptica, y por encima de la misma estaba determinado el anillo neuroretiniano, ¿no? Que es coincide con el inicio, conecta, perdón, los dos bordes del epitelio pigmentario de la retina, ¿no? Entonces, esto era lo que determinaba la excavación y el borde del disco óptico. Sin embargo, se vio que analizando la membrana de Bruch, ¿no? La apertura de la membrana de Bruch, y estableciendo la distancia entre esta capa y la membrana limitante interna, podemos tener una cuantificación mucho más fiable de lo que es la excavación del nervio óptico y justamente del anillo neuroretinal. Entonces, este tipo de análisis basado en la apertura de la membrana de Bruch es lo que utilizamos actualmente en los equipos de última tecnología. El, el Spectralis, por ejemplo, lo que hace es, por otro lado, es, aparte del análisis circunferencial, hace un análisis justamente circunferencial, pero en diferentes diámetros, ¿no? Esto permite que pueda pasar por alto, por ejemplo, algunas características como las atrofias peripapilares o algunas lesiones a nivel del borde del disco óptico, pero lo que hace también es que reduce la sensibilidad a nivel, nos puede generar tomas de errores en cuanto a la cuantificación del grosor de las fibras nerviosas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando hacemos este tipo de análisis. Otra cosa que hay que mencionar también es que el Spectralis tiene una característica que también toma en cuenta. El análisis, la alineación con la fobia, la cabeza del nervio óptico y la altura donde se encuentra la fobia no está alineada, ¿no? Normalmente están por debajo de la cabeza del nervio óptico. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el equipo? Si es que analizamos
este grosor de fibras nerviosas sin la anidación correcta, ¿no? Nos puede dar una disminución no real de la capa de fibras nerviosas. Sin embargo, cuando hace una alineación correcta en cuanto a la posición de la fobia de cada paciente, ¿no? Por eso hace esta modificación, gira o sea, la línea justamente a esta desviación, la cuantificación suele ser mucho más real y precisa, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es un detalle a tomar en cuenta cuando analizamos o cuando usamos, perdón, el espectral. Ahora, en el análisis del nervio óptico también es importante, aparte del análisis de las características propias de la cabeza del nervio óptico que ya mencioné, es importante tener a la mano, e incluso algunos equipos lo brindan, la foto al color. ¿Por qué? Porque, no, como estaba mencionando, no todo es glaucoma, ¿no? El análisis de la coloración del nervio óptico también ha sido punto importante para el diagnóstico o el no diagnóstico de glaucoma, ¿no? Se ha visto que es importante diferenciar si son patologías glaucomatosas o neuropatías, ¿no? Que no son necesariamente glaucomatosas. Y esto también en el Consenso Mundial de Glaucoma se vio de que el 94% de la palidez del nervio óptico no era específica era más específica para patologías no glaucomatosas que para patologías glaucomatosas. Entonces hay que tener en cuenta justamente las características de color en cuanto a los nervios ópticos. Por último, el análisis de las células ganglionales, que es el último tramo, ¿no? de estos 3 puntos que había mencionado inicialmente. Los equipos están destinados a analizar este complejo de células ganglionales, como estaba mencionando, que están conformadas no solamente por los cuerpos de las células ganglionales, sino por las fibras nerviosas y por la plexiforme interna. Entonces, cada equipo en este caso va a tener sus parámetros de análisis, su área de análisis, ¿no? Centrales en la fobia, que normalmente son círculos en un área de 6 por 6 milímetros, y también nos van a dar lo que son los mapas de color y los mapas de grosor de acuerdo a lo que encontremos, y los mapas de color y los mapas de desviación de acuerdo a lo que encontremos, ¿no? Y también nos van a dar análisis de sectores, ¿no? Por sectores, y las tablas de grosores de los mismos, ¿no? Se dice que la pérdida de células ganglionares en glaucoma tiende a ser mayor a 0.9 a 0.8 micras por año, y normalmente justamente tienden a perderse más las células ganglionares a nivel del sector superior e inferior, como ya sabemos. Entonces, en los equipos lo que hacen es, hay que verificar a qué llamamos el complejo de células ganglionares. Hay equipos que solamente analizan lo que es la plexiforme interna y el topo de las células ganglionares, que es el CIRRUS, por ejemplo. Pero hay otros equipos que ya analizan la capa de fibras nerviosas en su conjunto, que ya son los equipos que utilizan la tecnología del Fourier-Tomé, por ejemplo, el NIDEC, el Triton, el RTView, ¿no? Etc. Entonces, es importante ver las tecnologías que utilizamos para poder analizar estos factores. Con respecto a la lectura de los OCTs, en realidad es importante también analizar desde el principio los primeros pasos, siempre identificar qué paciente es, el sexo, ¿no? La edad, el género, porque las tomografías analizan estos datos de acuerdo a una base normativa en cuanto a la comparación a una población en específico. Luego hay que analizar los datos que nos brinda en cuanto al análisis de las fibras nerviosas y del disco óptico, si es simétrico o no simétrico el área de disco, ¿no? Todo el área de disco, ¿no? Todo lo que hemos mencionado actualmente, y luego ya pasarnos a lo que es los mapas, ¿no? Los mapas de grosor, los mapas de desviación que hemos mencionado. Luego ya el análisis de grosor tanto de las fibras nerviosas, del anillo neuroretinal, y ya por último ya pasarnos al análisis por sectores o por cuadrantes de las fibras nerviosas, y también siempre ver las características tomográficas de las mismas, ¿no?
Es importante también mencionar que la intensidad de la señal es clave para poder tener una correcta interpretación desde el inicio. Entonces, cada equipo, como bien sabemos, va a tener sus características recomendadas en cuanto a las obtenciones de señales, ¿no? Cuando no tenemos una señal adecuada, normalmente lo que sucede es que nos va a dar unos falsos positivos en cuanto a lesiones o ante cuantificaciones no verdaderas o no reales de las capas de fibras nerviosas sobre todo. Es importante mencionar que, por ejemplo, en los altos miopes, ¿no? Las fibras nerviosas tienden a disminuir a 1.2 por cada dioptría, como habíamos mencionado, y 2.2 micras por cada milímetro de longitud axial. Entonces, recordemos que en los miopes nada es rojo o verde, ¿no? Hay que tener en cuenta qué tan miope es el paciente, las características, los tamaños de las papilas que tengamos en estos pacientes, ¿no? La característica funcional perdón, topográfica del nervio óptico es importantísima también y analizarlo en cada contexto de cada paciente, ¿no? Entonces, el promedio de grosor de las fibras de capas nerviosas, pues como les estaba mencionando, pues va a variar de acuerdo al equipo que utilizamos. Aproximadamente va a variar entre unas 90 a 100 micras promedio, que es lo que normalmente utilizamos como parámetro. Va a depender mucho también de la etnia o de la población que utilice el equipo para analizar en cuanto a base normativa. Recordemos que hay equipos que no tienen población hispánica dentro de su base normativa, por ejemplo el Spectralis, ¿no? Y hay equipos que sí tienen ciertos porcentajes de análisis de población hispana, que nos ayuda mucho más en nuestro contexto, en nuestro medio, pues, ¿no? Con respecto a la lectura, pues como ya hemos mencionado, tenemos que tener estos 5 parámetros, ¿no? La identificación del paciente, los mapas de colores, los mapas de desviaciones, luego los mapas de sectores y luego las tablas de grosores. Y luego ya pasarnos a justamente no pasar desapercibido el análisis de la tomografía horizontal de mácula para ver si es que hay alguna lesión asociada que nos pueda llevar a una mala interpretación de la tomografía. Por ejemplo, la forma de presentación el informe de presentación del Spectralis, no tiene, por ejemplo, un mapa de grosor correspondiente, no nos presenta un mapa de desviación, ¿no? Sí nos presenta la segmentación de las fibras nerviosas y los fragmentos el análisis de fragmentación de las capas de grosores de fibras, ¿no? Son fragmentos de 6 normalmente y no de 12 como en otros equipos, ¿no? Eso también es importante porque mientras más segmentación hay mayor sensibilidad en cuanto a la detección de los defectos, ¿no? Pasa mucho que cuando usamos el Spectralis, por ejemplo, y aparentemente todo está bien, ¿no? Lo que encontramos en otros equipos como en el NIE, por ejemplo, que es lo que tenemos en la institución, nos da un panorama totalmente diferente. Entonces hay que tener en cuenta también esto, ¿no? El NIDEC, por ejemplo, nos da la ventaja que, aparte de los mapas de grosores y los mapas de desviaciones que ya tenemos, nos da la imagen de la foto libre de rojo, ¿no? Que es importante también tener en cuenta cuando analicemos la tomografía. Por otro lado, el Triton o el TOPCOM va a brindarnos, aparte de los mapas ya mencionados, la foto a color, ¿no? Que nos ayuda bastante para poder analizar otras características a nivel de nervio óptico, y también la cantidad de segmentación es mucho mayor. Entonces, ¿cómo saber si es que estamos leyendo de manera adecuada nuestra tomografía, ¿no? Entonces, primero, siempre identificar si es que la señal de toma es la correcta, ¿no? Normalmente pedimos una intensidad de señal mayor de 6, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una tomografía en la cual teníamos una intensidad de señal mucho menor y aparecían estos patrones en el mapa de desviación, ¿no? De colores cálidos que nos podrían llevar a una falsa interpretación de alguna lesión.
Cuando hicimos o hacemos la retoma de este equipo, de este paciente, la intensidad del señal mejora. ¿Y qué es lo que pasa? Estas falsas lesiones que aparecen, o estas falsas interpretaciones que aparecen en el mapa de desviación desaparecen por completo, ¿no? Incluso la forma en la cual se distribuye el mapa de grosor de fibras nerviosas, ¿no? Mejora. Las alas de mariposa se definen mucho mejor acá que en esta toma de baja intensidad, ¿no? De baja señal. Entonces es importante no pasar desapercibido la calidad de la toma de imagen. El segundo paso es ver si es que hay correspondencia entre la lesión o la alteración que vemos en el mapa de grosor y el mapa de desviación, ¿no? Por ejemplo, entonces, acá, por ejemplo, es una imagen en un nervio óptico normal. Tenemos la distribución de las alas de mariposa sin ningún tipo de alteraciones y el mapa de desviación sin ningún tipo de alteración. Entonces, lo que tenemos que ver cuando hay alguna alteración anatómica es que el mapa de grosor de fibras, que nos da en colores fríos, tiene que corresponderse con el mapa de desviación del mismo sector, ¿no? Entonces, como en este caso, ¿no? Entonces, eso nos lleva a interpretar de que esta lesión es verdadera, ¿no? Porque hay una correspondencia entre los dos mapas. El tercer punto para poder eh, leer correctamente una tomografía es determinar que el área o la lesión que estamos viendo a nivel de los mapas de grosores o la manera de mapa de fibras se corresponda con el trayecto de las fibras nerviosas per se, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Que es lo que estaba mencionando. Probablemente acá había un indicio de lesión inferior, ¿no? Pero no se corresponde con la sección, con la cuantificación de los grosores de las fibras nerviosas, ¿no? Si hacemos análisis sectoriales o por cuadrantes, no aparecen estos tipos de lesiones, entonces nos lleva a la duda. Si cuando cambiamos, por ejemplo, la señal, que eso fue el factor de error en este caso, ¿no? El análisis tanto del mapa de grosor, el análisis de desviación, ¿no? El análisis de la curva de grosores circunferencial de las capas de fibras nerviosas y el análisis de cuadrantes, todo coincide, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar de que esta primera toma pues es un error y esta segunda toma pues ya es la verdadera y nos lleva a interpretar de que no hay ningún tipo de lesión en el paciente. El cuarto paso es determinar si es que hay una simetría. La simetría nos indica que, por ejemplo, si tenemos una lesión pequeña, ¿no? En este caso, lo podemos ver en la foto libre de rojo de la extensión de las fibras nerviosas. Cuando vemos el mapa de grosores, si nos damos cuenta, a simple vista, si lo vemos muy apuradamente, lo podemos pasar desapercibido, pero en esta zona superior pequeña ya hay un defecto de grosor que se corresponde al mapa de desviación en esta zona. Y que si hacemos el análisis en cuanto a la curva de fibras nerviosas, nos vamos a dar cuenta que también hay una caída en este sector superior. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando son defectos pequeños, porque pueden pasar desapercibidos. Y el quinto paso para un correcto análisis es, ya hemos analizado cómo está la cabeza del nervio óptico, cómo están las fibras nerviosas. El último paso es analizar cómo están el complejo de células ganglionares, ¿no? Entonces, toda lesión a nivel de las capas de fibras nerviosas normalmente tiene que tener una correspondencia con las lesiones a nivel de las capas del complejo de células ganglionares, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Tenemos una lesión inferior que se corresponde con una lesión inferior también a nivel del complejo de células ganglionares. Entonces hay una correspondencia con respecto a esos dos mapas, ¿no? Entonces eso nos lleva a un mejor diagnóstico. Con respecto al análisis de progresión, aquí hay que tener mucho cuidado. Siempre, una vez más, no hay que dejarnos guiar por los colores
verde o rojo, ¿no? Por ejemplo, estas tomas secuenciales a través de los años de esta paciente, ¿no? Desde el 2011 hasta el 2017, si hacemos una evaluación desde donde inició, ¿no? El grosor de las, de las capas han ido disminuyendo conforme han ido pasando los años. Pero sobre todo lo que llama la atención es que todavía lo sigue cuantificando dentro de rangos de normatividad para los colores que utilizan, ¿no? Sin embargo, si hacemos una cuantificación desde el inicio de la toma, que fue en el año 2013, que aquí disminuyó menos 2 micras, hasta el año 2017, hubo una disminución de menos 10 micras en el sector inferior. Entonces, esto cuando hacemos un análisis estadístico, ¿no? Es altamente significativo, a pesar de que no nos cuantifica todavía de manera en colorometría, en realidad, una alteración, pero hay que tener mucho cuidado y analizar con mucho detalle los valores numéricos que nos da en realidad estos tipos de informes. Por ejemplo, aquí, si es que hacemos el seguimiento en el tiempo, igual, ¿no? Comenzamos con una disminución inferior y conforme pasó el tiempo, aumentó la disminución hasta menos 15 micras, ¿no? En el tiempo. Y obviamente, conforme fue avanzando la lesión, o bueno, la disminución de las fibras, el mapa de lesión fue en aumento, ¿no? Y se hizo mucho más notorio, ¿no? Cosa que no puede ser tan evidente en esta zona. Por ejemplo, en esta zona al inicio no se notaba y acá ya comenzó a teñirse pues de manera colorimétrica, ¿no? Entonces hay que ser muy detallosos cuando analicemos este tipo de mapas. Con respecto a los errores de interpretación, normalmente hay que tener en cuenta o hay que descartar los errores, los falsos positivos de los falsos positivos que podamos tener en la toma de imágenes. Y hay falsos positivos que se dan en ojos sanos, que no necesariamente tienen que tener glaucoma, y hay que tener cuidado, ¿no? Y los tres tipos los artefactos que condicionan a esta situación es, por ejemplo, las intensidades de señal baja, que era lo que estaba mencionando, si hay errores de segmentación, si hay algún tipo de patología asociada, ¿no? Si hay atrofia peripapilar, que eso es algo muy común que nos lleva a un error en la interpretación de las imágenes, ¿no? Si hay alguna patología que pueda incrementar el grosor de las fibras nerviosas, ¿no? Entonces, todos los mapas o todos los resultados tienen que ser analizados en base a un contexto amplio, ¿no? Los errores de interpretación se dividen en dos normalmente: la enfermedad del color rojo, que ya sabemos que está condicionada a ciertas condiciones como la miopía, ¿no? Si hay un macro o microdisco, si hay alteraciones neurológicas como un edema de papila, por ejemplo, ¿no? Si hay inflamación del nervio óptico, por ejemplo, en los pacientes astigmáticos, ¿no? Entonces, todo esto puede llevar a una falsa interpretación de la lectura del OCT. Las atrofias peripapilares, por ejemplo, en este caso, ¿no? O las membranas epirretinales, eso también es importante, ¿no? Nos llevan a una falsa disminución de la segmentación de las fibras nerviosas, ¿no? Igual en este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que es solamente o es una alteración propia de la atrofia peripapilar? Cuando hacemos un análisis de las células ganglionales, todo sale de manera correcta, ¿no? Entonces, todo, como estaba mencionando antes, los 5 pasos para tener una correlación o una interpretación correcta de la tomografía es que todo tiene que tener correlación. Otro ejemplo, por ejemplo, acá es la enfermedad del color verde, ¿no? Por ejemplo, acá aparentemente, si lo vemos de manera general, vamos a decir que aparentemente que todo está bien, pero lo que llama la atención es que acá en este sector superior, ¿no? El grosor sale por fuera de parámetros normales, haciendo que la coloración justamente sea de color blanquecina. Y esto fue porque cuando interpretamos o cuando vemos la cabeza del nervio óptico, hay una hemorragia de disco superior. Entonces, eso nos lleva a ver que en el campo visual ya hay un escotoma nasal inferior, ¿sí? Que todavía no está siendo detectado en la tomografía porque justamente la hemorragia está presente, ¿no? Entonces, una vez más, ¿no? El contexto de todas las herramientas que tengamos es importante.
La hipertensión endocardiana es otro factor de error, porque al aumentar el volumen del disco, del disco óptico, justamente hace que la interpretación de la tomografía sea de manera errónea, ¿no? Sale por fuera de parámetros normales, no hay una coloración pues, rojiza, hay una coloración entre verde y blanquecina, justamente porque aumenta los valores de grosor. Ahora, la pregunta del millón es con los miopes. Los miopes es una es la eterna pelea en realidad en la tomografía, ¿no? Normalmente lo que se hace es, mientras el miope tenga una longitud axial mayor de 25.5 milímetros, que es lo que se recomienda, deberíamos establecer o realizar en la tomografía los parámetros de corrección propias, ¿no? Para este tipo de pacientes, ¿no? Se ha visto que cuando hacemos la corrección de longitud axial en pacientes con estos tipos de longitud axial, la interpretación de la tomografía cambia por completo, ¿no? Y eso nos da o sea, haciendo la corrección correspondiente nos da una mejor interpretación del panorama de este paciente, ¿no? Entonces, hay equipos, por ejemplo, el NIDEC o el Tritón, que nos permite pues ingresar los valores de longitud axial para poder hacer las correcciones correspondientes en el análisis de estos pacientes, ¿no? Entonces, cuando hay pacientes miopes, por ejemplo, en este paciente, por ejemplo, el disco óptico se ve bien, la excavación, el grosor del anillo neuroretinal se ve de manera correcta, la distribución de las alas de mariposa en el mapa de grosores se ve bien, pero ¿qué pasa acá? En el mapa de desviación aparecen esas pseudo lesiones, ¿no? En color rojizo, que nos llevaría pues, a una falsa interpretación, pero ¿qué es lo que sucede? No hay correlación. No hay correlación en cuanto a las características anatómicas, no hay correlación en las características de mapas de grosores, pero solamente hay correlación, bueno, hay alteración, perdón, en el mapa de desviación, y esto es porque simplemente el ojo del miope, al ser más enlodado, sale fuera de los rangos de normalidad del equipo, y eso hace que el mapa de desviación salga alterado, ¿no? Entonces, por eso es importante que el paciente miope tenga de preferencia una corrección en base a su longitud axial, porque no todo lo que vemos en color rojo, como en este caso, que está basado en longitudes axiales normales, ¿no? Para un ojo esquemático de Gulstan, cuando lo corregimos, el panorama cambia totalmente, ¿no? Las longitudes axiales correspondientes de cada paciente hacen de que estas pseudo lesiones a nivel de la capa de células ganglionares cambie totalmente. Lo otro que también hay que tomar en cuenta que estos patrones circunferenciales en ojos en patrón en diana que se describen en los libros normalmente no son típicos de glaucoma, ¿no? Los patrones típicos son daños en cuña o daños triangulares que normalmente son mayores en los sectores inferiores o superiores en su defecto, pero no circunferenciales. Entonces eso es otra cosa que también llama la atención. Y para los médicos en formación, en realidad, no, como les estaba mencionando, no todo lo que aparece en rojo a nivel de las células ganglionares, y sobre todo esos patrones circunferenciales que nos queda la duda si es o no es, no se corresponden normalmente con enfermedad glaucomatosa, ¿no? Y acá ya para terminar, les voy a brindar algunos ejemplos. Siempre es bueno conocer cómo se ve una tomografía normal, ¿no? Tenemos la foto libre de rojo, los mapas de grosores, ¿no? La cuantificación de las fibras nerviosas, ¿no? En su totalidad, en global, ojo derecho, ojo izquierdo. En realidad aquí sí, sin alteraciones, si vemos la característica del nervio óptico, en realidad todo se ve bien, las alas de mariposa bien delimitadas, los mapas de desviación sin ningún tipo de alteración, la segmentación también sin ningún tipo de alteración. Entonces, eso es una tomografía normal que se corresponde también con el mapa del complejo de células ganglionares, que también está sin alteraciones. Por el contrario, cuando ya analizamos algún paciente que tiene sospecha o queremos hacerle diagnóstico de glaucoma, lo primero, como una vez más para mencionar, es que tenemos que ver la calidad de la señal, si es que la señal está correctamente tomada, si la información del paciente está correctamente ingresada en los parámetros de las tomas de la tomografía, ¿no? Si hay correspondencia, como una vez más, si hay correspondencia en los mapas de grosores y en los mapas de desviaciones,
si es que existen ciertos patrones de lesiones, qué tipo de patrones, si es un patrón en cuña o es un patrón no característico de enfermedad glaucomatosa, ¿no? Si hay asimetría entre el ojo derecho y el ojo izquierdo, ¿no? Y por último, si hay correspondencia en cuanto al análisis de complejo de células ganglionares, ¿no? Como en este caso. Acá hay un defecto en la capa de fibras nerviosas inferiores que se corresponde una vez más en el defecto inferior que encontramos aquí a nivel de las células ganglionares. Entonces, en este paciente en particular, por ejemplo, hay una alteración que es verdadera. ¿No? En este ejemplo, por ejemplo, este es otro tipo de imagen, ¿no? Que nos da la tomografía, ¿no? El amplio, la amplia obtención de la imagen pues, nos permite ver de manera mucho más panorámica cómo va el recorrido de las fibras nerviosas. Vemos acá, recordemos que los sectores fríos, los mapas de grosores son los signos de adelgazamiento, ¿no? Acá inferiores que se corresponden con los mapas de desviación acá en colores cálidos y acá también inferior, ¿no? Que cuando hacemos una segmentación sectorial este equipo en realidad tiene mucha más segmentación y es mucho más sensible a la detección de pequeños defectos, ¿no? Entonces hay correspondencia cuando hay este tipo de segmentaciones, ¿no? Entonces hay correspondencia entre el mapa, una vez más, entre el mapa de grosor, mapa de desviación y la segmentación de las capas de fibras nerviosas, ¿no? Y ya para temas mucho más groseros, ya esto es algo mucho más evidente, ¿no? Aquí evidentemente hay un defecto interior de la capa de fibras nerviosas, ¿no? En el mapa de grosor, las alas de mariposa no están completas, ¿no? Y el defecto está claramente inferior. La cuantificación está alterada por debajo de 90 micras, ¿no? Mayor en el ojo izquierdo y hay una correspondencia en cuanto al análisis de las fibras de la capa de células ganglionares, ¿no? Tanto en el sector inferior en el ojo derecho como en el sector inferior y un poco también ya el superior en el ojo izquierdo, ¿no? Entonces, al tener una vez más correspondencia entre las lesiones en el patrón de ambos mapas, pues tenemos un diagnóstico mucho más certero y obviamente lo corroboramos cuando ya le tomamos el campo visual al paciente, ¿no? Que ya demostramos el daño funcional a nivel de los sectores superiores de este paciente. Entonces, los puntos claves para una correcta interpretación o una correcta lectura de la tomografía es evaluar justamente la capa de fibras nerviosas y la capa de células ganglionares, porque estos justamente van a tener mucho valor o es de mucha importancia para la detección temprana de la enfermedad glaucomatosa, ¿no? Entender cómo funciona la distribución de las fibras nerviosas, ¿no? Que es lo que expliqué en las diapositivas iniciales, es importante para poder determinar una buena lectura de estos resultados y que nos hace separar, ¿no? Los errores normativos que puedan tener cada equipo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta la anatomía de nuestros pacientes. Y por último, el glaucoma en realidad siempre prefiere el daño inferotemporal, que era lo que estaba mencionando, porque son las zonas de fibras mucho más vulnerables al daño, ¿no? Entonces, son tres puntos claves que hay que recordar en conjunto con los puntos clave para una adecuada lectura de la tomografía, ¿no? Y eso sería todo. En realidad, muchas gracias. Doctora Elizabeth, qué excelente charla, la felicito, la verdad. Es una charla bastante detallada de cada punto que normalmente tenemos que ver, ¿no? Que a veces en la premura de las consultas, a veces no nos detenemos a ver punto por punto y analizar la tomografía como se debe. La felicito, excelente presentación. Vamos a darle paso a, a los otros moderadores, como el doctor Gustavo Avilés, el doctor Carlos Rospigliosi, el doctor Santiago Encimas, para, para conversar acerca de este tema. Bueno, en realidad yo quiero sumarme a Walter, porque hace una espectacular charla, autora, la felicito realmente. Quienes han estado presentes hoy día han tenido la suerte de tener una charla sumamente
ordenada, didáctica y de información útil, porque muchas veces escuchamos charlas que nos llenamos de letra y no nos da detalles importantes que sirven para el día a día. Realmente nos ha explicado la utilidad, qué es lo que nos informa esta tecnología, cómo debemos interpretarla, hacer una correlación clínico-funcional, nos ha dado muchos detalles para hacer una disquisición diagnóstica con artefactos o errores. Eh, Realmente yo estoy muy contento con esta charla. Hace tiempo que no escuchaba una charla de OCT tan buena como la de hoy día. La verdad la felicito, doctora. Quizás solamente una pregunta quisiera hacerle Mm, dígame, doctor. sobre el valor de la asimetría, ¿no? Cómo cuantitativamente, cómo nos guiamos y cómo lo debe interpretar en el día a día el usuario de un OCT. Bueno, la simetría en realidad, como estaba mencionando, siempre buscamos que sea por encima del 90%, ¿no? Sucede normalmente que cuando hay a veces sucede que solamente lo que sale alterado es el valor asimétrico, el porcentaje simétrico. Entonces ahí es importante analizar las características conformacionales del nervio óptico, porque sucede mucho de que hay pacientes, por ejemplo, que tienen astigmatismos altos o medidas más altas que inducen a que uno de los nervios ópticos sea mucho más inclinado que el otro. Entonces esto también nos podría inducir a una falsa pues asimetría sin ser algo patológico, ¿no? Simplemente es algo conformacional, ¿no? Anatómico del paciente, ¿no? Entonces, como le digo, una vez más es importante analizar todo el contexto, no solamente un valor numérico. Claro, pero digamos para que la gente se oriente un poco, es algo que a veces siempre va quedando en la duda, ¿no? Por lo menos en esta tecnología SAIS, el valor cuantitativo que uno debe tener de referencia es 90. Sin Claro, embargo, debe de evaluarse todo el contexto, como dice el autor, porque puede haber un error ahí, un falso positivo, o perdón, una falsa interpretación de este resultado asimétrico. Lo otro que claro. también hay que recalcar es lo que la doctora mencionó, que lo importante no es solamente ver la colorimetría, no solamente ver, ya está en verde, ya pasa, siguiente paciente, no, está todo normal. No, hay muchas veces que hay cosas tan sencillas como que ven la línea de respuesta del paciente, que es la que viene marcada en negrita usualmente, y está dentro del, digamos, el sector verde o el espectro verde, pero puede estar en la media superior y en el siguiente examen de este paciente está en la media, y en el siguiente examen está en la media inferior, y en el siguiente examen está antes del límite inferior, pero todas están en verde. Pero si ustedes no hacen el seguimiento, ese paciente está haciendo la lesión. Y entonces, es importante ver esto en general, todo lo que está afectando, y por sectores. Porque yo puedo tener un defecto en un sector, pero que si lo evalúo en cuadrante, en promedio me lo puedo dar como normal, que es lo que suele pasar. Pero si ustedes analizan por sector, miran su nervio óptico, el horario del nervio óptico, el anillo neural en un sector horario, topográficamente hablando, ven la distribución de las fibras, pueden ver el examen funcional del campo visual y en el OCT, en la parte más sencilla, que es la de la doble jiba, la del análisis de la capa nerviosa que se estira como un pergamino, y ustedes pueden ver si la fibra está ascendiendo, en la primera jiba está descendiendo, ustedes pueden ver a qué horario corresponde del anillo neural. Si no hacemos esta correlación, también ahí se nos pueden pasar las cosas. Entonces, hizo muy bien la doctora en recalcar eso, y yo creo que es algo, otra de las tantas cosas tan buenas como queda esta noche. Ah, realmente felicitar a la doctora. Súper su charla. Ujú. Gracias. Contratada para un curso, Walter. Sí, claro, nos acaba de ahorrar unos dólares en el curso. Y no nos podemos nosotros, toda la doctora. Sí, igual. Carlitos o Santiago. Igual, Hola doctora. Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Elizabeth, felicitarte.
la charla, como dice Gustavo, muy detallista. Eh, yo quería saber si tenía dos preguntas, ¿no? Con respecto más que nada de tu opinión, con respecto a la utilidad de la tomografía. Eh, ¿Crees que hoy en día la tomografía es una herramienta también de screening? O sea, que deberíamos tenerla sí o sí, es imprescindible hoy en día, porque eso es una pregunta que siempre se, se- se maneja como algo es una herramienta cara, es un equipo caro. Entonces, ¿qué piensas con respecto a eso? Y lo segundo es la utilidad de la angiotomografía hoy también para, no sé, el diagnóstico, el seguimiento del glaucoma. ¿Crees que hoy en día también ya es fundamental contar con la angiotomografía en glaucoma? Claro, a ver, respondiendo a la primera pregunta, en realidad todo el enfoque o todos los consensos que se han dado en los últimos años están concentrados en demostrar o detectar el daño estructural de manera temprana, ¿no? Si pudiéramos detectar el daño molecular, pues de la enfermedad sería ideal, ¿no? Pero ya que no podemos, obviamente por obvias razones, en realidad demostrar el daño estructural es fundamental para determinar el diagnóstico. El campo visual, como estaba mencionando, ha dejado de ser un parámetro de screening porque no todo campo visual alterado es glaucoma, ¿no? Hay neuropatías ópticas o enfermedades neurológicas que nos pueden dar alteraciones a nivel de campo visual y suele suceder que por falta de recursos normalmente el paciente llega solamente con su campo visual y nunca le han pedido una tomografía. Entonces, eh, una vez más, el daño estructural demostrado por la tomografía es fundamental. Entonces, yo sí estoy completamente de acuerdo en que la tomografía debe ser el primer paso de screening para una detección no solo temprana del paciente, ¿no? Sino un análisis correspondiente con la lesión que pueda tener o no en el campo visual, ¿no? Eso con respecto a la primera pregunta. Y la segunda, en realidad el angio-CT ha sido el boom en los últimos años, ¿no? La utilidad del angio-CT, demostrar la microvasculatura a nivel de la cabeza del nervio óptico, si está siendo correcta o no correcta, ¿no? Es en realidad ahora utilizado como uno de los biomarcadores de detección temprana de glaucoma. Entonces va a ser una herramienta fundamental, ¿no? Para estos ¿Tú lo pacientes. usas en tu práctica, o sea, diaria, por ejemplo, el OCT angio? ¿Se lo pides a los pacientes? ¿Hay algún tipo de pacientes en el que fundamentalmente le pides esta herramienta o todavía no es algo que hayas incorporado en tu práctica diaria como parte de la detección, del seguimiento? Claro, en mi práctica diaria en realidad yo tengo los dos lados las dos caras de la moneda. Tengo el sector que es la población de bajos recursos, que no tiene para hacerse exámenes pues, muy costosos, ¿no? Ahí yo trato de priorizar los sumamente los necesarios, ¿no? Que son básicos la tomografía, la cabeza y luego el campo visual, ¿no? Va a depender mucho del grado de enfermedad que tenga el paciente, ¿no? Y tengo el otro lado de la moneda, la población, que son la población que tiene mucho más recursos de accesibilidad, ¿no? En la institución en realidad tenemos disponible el angio-CT, pero todavía no lo estamos utilizando para diagnóstico de glaucoma como tal. O sea, no tenemos un protocolo como tal para poder pedirlo, ¿no? Hay ciertos equipos que hay un equipo que recién ha llegado que nos permite en realidad analizar esta característica, pero en realidad todavía no hemos tenido la oportunidad de analizarlo propiamente para pacientes con glaucoma. Eh, Doctora, felicitarla también por su charla, muy interesante, muy completa, como han dicho nuestros compañeros. Sí, pues con respecto a la pregunta del doctor Santiago, muy interesante, ¿no? Utilizamos en la práctica el angio-CT. Claro,
tal vez en algunos casos sí son de interés hacer un seguimiento, nos muestra cómo va la densidad vascular. Ya está demostrado que en glaucoma la densidad vascular va disminuyendo conforme avanza la enfermedad, ¿no? En casos leves, moderados o avanzados. De hecho, el tema un poquito es que todavía no existe un parámetro de referencia o no hay una estandarización de valores todavía que nos diga Claro. que hasta aquí está normal o hasta aquí está un poquito, ¿no? Por eso el seguimiento sí es bien interesante también en estos casos. Tal vez no usarlo en el día a día así tan seguido, pero con todos los pacientes, pero sí en algunos casos sería bien interesante, sobre todo algunos que tenemos ciertas sospechas o los diagnósticos no muy claros, yo lo utilizo, ¿no? Para ver cómo va la densidad vascular. Eso por un lado. Bien interesante también, doctorita, su actualización que nos ha dado sobre también el uso del OCT en pacientes miopes, ¿no? Miopes altos, sobre todo, y esta conversión que algunos equipos nos dan introduciendo la longitud axial, como mencionó. Nos pueden establecer, porque efectivamente uno de los temas que hemos tenido dificultad siempre ha sido con los miopes altos. Muchas veces terminamos haciendo el diagnóstico clínico también, ¿no? Porque hay muchos, digamos, zonas que no son bien escaneadas por las atrofias peripapilares, los estafilomas, ¿no? Pero sí, sí, interesante la actualización que nos ha dejado ahí. Más bien una pregunta, doctorita. Por ejemplo, en su revisión que ha hecho, uno de los temas también que tenemos a veces es el uso del OCT o parámetros a seguir en pacientes menores de 18 años. De hecho, como he sabido, la data, al menos por ejemplo en el CIRRUS que manejo, la data va a partir de los 18 años para arriba, ¿no? Claro. ¿Usan ustedes, por ejemplo, en algunos pacientes, o al menos como referencia, usan o hacen vamos a decir el término, traspola un poquito los valores de pacientes más de 18 a pacientes algo menores, o en su caso lo recomiendan usarlo para pacientes algo menores de esta edad, que tienen que caer en el database? Ya, ahí en realidad nosotros sí utilizamos, por ejemplo, nosotros tenemos el NIDE, que es el que usamos para el uso rutinario. Utilizamos sí el NIDE para mayores de 8 años. No como o sea, no para establecer diagnósticos quizás, pero sí para hacer seguimiento de esos pacientes con nervios sospechosos o con características sospechosas, ¿no? En realidad ahí es muy debatible el uso de menores, ¿no? La normativa no es clara en cuanto a todos los equipos, ¿no? El CIRRUS normalmente sí, pues efectivamente nos dice mayor de 18 años, el NIEC y todos los que utilizan estas tecnologías que van a utilizar los patrones del algoritmo main, o sea, que son tecnologías un poco más avanzadas y más específicas. Las normativas no son muy claras en cuanto a los niños, ¿no? Tienden a sugerir que sean mayores de 8 a 10 años, pero no como herramienta de diagnóstico per se, sino más para un seguimiento, ¿no? Sigue siendo importante el diagnóstico con respecto a las características anatómicas del paciente, ¿no? O sea, eso nunca va a quedar atrás. Excelente. Excelente. Bueno, pues, sí, Carlitos, sigue. No, le decía excelente su respuesta. Gracias, doctorita. Bueno, doctora, Waltercito, parece... un Sí, comentario con respecto a también el OCT. Hay que acordarnos que en los últimos años, algo que está revolucionando, bueno, la ciencia y la tecnología son la inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya existen, se están incorporando herramientas de inteligencia artificial que logran en el OCT, digamos, reparar esas pequeñas pérdidas de señal que tienen que ver con los defectos que a veces tenemos en pacientes, por ejemplo, miope altos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial va a reparar esa zona para que podamos hacer un mejor análisis, ¿no? Lo mismo cuando hablamos de screening
Hoy día existen también estudios que están tratando de incorporar el estudio del nervio óptico comparativamente con el aprendizaje que se ha tenido de OCT para incorporar solamente la fotografía del nervio óptico como herramienta de screening, ¿no? Y en relación a lo nuevo que puede haber en OCT, en Angio-OCT se toma algo de valor con respecto al estudio incluso de la lámina cribosa, ¿no? De la lámina cribosa como herramienta que se modifica, pues obviamente, ¿no? Con el pasar del tiempo en glaucoma. Y este estudio de, lo- de los, de la lámina cribosa también se incorpora con OCT como una herramienta importante, sumada a la herramienta de la angio-OCT que, como decimos, no le encontramos todavía la utilidad, ¿no? Exacta, ¿no? Pero creo que de alguna manera son herramientas que nos van a servir para complementar el seguimiento del estudio de algunos pacientes, ¿no? Sobre todo porque en AngioCT se ha visto que el efecto piso, ¿no? Del tejido, de alguna manera es menor que cuando se hace OCT de fibras nerviosas, el evento vascular se puede seguir haciendo seguimiento a pesar de que ya llegamos al efecto piso con las fibras nerviosas, ¿no? Claro. En esos pacientes también que estamos dudosos de si es o no es, ¿no? La evaluación de la microvasculatura a nivel de la cabeza del nervio óptico es importante, ¿no? Eso también nos ayuda a establecer un diagnóstico un poco más certero. Excelente, doctora. Entonces, por tema de tiempo, vamos a avanzar. Las preguntas que de la charla han habido bastantes. Vamos a tratar de responderlas de repente, doctor, de una manera un poquito más puntual, porque son varias. Entonces vamos a ver acá el doctor Giovanni Rivera pregunta, dice que algunos equipos usan un círculo de evaluación de 2.5 y otro de 3.4. ¿Alguno es mejor que otro? Ya, mientras más grandes sean los círculos, normalmente lo que sucede es que el área de análisis tiende a ser mayor, ¿sí? Pero puede pasar desapercibido detalles más finos. Entonces la sensibilidad tiende a disminuir mientras más grande sea el círculo y mientras más pequeño es mucho más específico. Por ejemplo, mientras más grande, tendemos a pasar estas áreas de atrofia peripapilar que muchas veces son molestosas en el análisis rutinario, pero si son más pequeños, ¿no? O sea, es mucho más específico del nervio, pero estamos involucrando también el área de la atrofia peripapilar que nos superpone a un error, una mala lectura, pues. Perfecto. También el doctor Giovanni Rivera pregunta, ¿la simetría mínima aceptable de la capa de fibras entre ojo izquierdo y derecho? Es menor del 90%, o sea, tiene que ser mayor del 90%. Así es, ya lo había respondido el doctor Luis por ahí. Eh, Excelente charla, felicitaciones, se ponen. Dice, ¿qué equipo según su base normativa evalúa mejor a nuestra población? Nosotros utilizamos el NIDEC porque justamente tiene base normativa latina. Entonces, es mucho más fiable. Y lo que estaba mencionando, acá, para hacer anécdota, en la clínica existe también pues el espectralis, que también lo utilizamos de manera rutinaria, pero siempre sucede que el espectralis, al tener este análisis circunferencial nada más, y no seccional, pasa desapercibido daños muy pequeños. Entonces tiende a tener la colorimetría toda en verde, aparece todo aparentemente bonito, pero cuando lo pasamos al NIDEC, el panorama cambia totalmente, ¿no? Entonces, por eso también es importante ver con qué equipo estamos analizando, ¿no? El nervio óptico. Y si es que lo analizamos con el espectralis tiene su programa de análisis de glaucoma propiamente para evitar estos tipos de errores. Perfecto. Entonces, la pregunta del doctor Adriano León indica, ¿en qué punto será valorar en un paciente de glaucoma como las áreas nasal y temporal? Esa es la primera pregunta. Dice, en la charla explicó sobre el MER, o sea, la membrana perretiniana, en el falso positivo de las fibras nerviosas. La duda es, ¿qué se vería igual en las células ganglionares? Y tres, en pacientes con astigmatismo mayores, ¿a cuánto se tiene que hacer una acomodación en los equipos? En los casos de membrana epirretiniana,
Al igual que, por ejemplo, en la degeneración macular, por ejemplo, ¿no? Las alteraciones son evidenciables, en realidad pueden salir alteradas tanto las fibras nerviosas como la capa de células ganglionares. Y justamente por eso es que el análisis tiene que ser topográfico y anatómico, ¿no? O sea, no solamente basarnos en los resultados que nos da la tomografía. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Del astigmatismo, pacientes con astigmatismo. El paciente con astigmatismo, eso también es otra pelea, igual que el miope. El paciente con astigmatismo normalmente mayor de 6 o de 4 dioptrías hace inclinaciones del disco óptico. Entonces, lo ideal sería alinear el análisis de acuerdo al grado de inclinación del disco óptico, que sí lo hacen algunos equipos, pero normalmente, si lo seguimos en la base normativa que el equipo normalmente nos da, siempre sale alterado. Pero igual, de todas maneras, la característica anatómica manda. Ok, perfecto. Y hay algo interesante que acá que comenta, bueno, no sale el nombre del doctor. Dice que tuvo una paciente de 53 años y antecedente de padre con glaucoma, ya ha iniciado tratamiento con terapia tópica hace un año. Le hizo una OCT de cirrus y tiene datos de daño glaucomatoso asimétrico. Pero el campo visual entiendo que sale completamente sano y bien confiable, ¿no? Le repite su OCT y vuelve a salir bueno, alterado, ¿no? Y dice que está similar a la primera. Entonces, ¿qué comentario puede compartir respecto a este paciente? ¿No? De repente no nos ha pasado que vemos la tomografía completamente alterada y el campo visual completamente sano. ¿Su opinión de esto, doctora Elizabeth? Esos, esos patrones son característicos, creo que son de nuestro día a día en realidad, ¿no? Así La es. ilusión súper marcada de las fibras y de las capas de células neuronales y el campo visual precioso, hermoso, ¿no? Entonces, en realidad, Ah, es una raro. vez el daño estructural manda, uno, el campo visual, una vez más, es un daño funcional, ¿no? Es cómo se va adaptando el nervio óptico en cuanto a la transmisión de la información luminosa, ¿no? Lo otro es qué programa o qué patrón de campo visual estamos utilizando, ¿no? Si es 24-2, vamos a tener más puntos, si es 10-2, y vamos a utilizar los puntos centrales y maculares sobre todo, que son los primeros que se pueden afectar, ¿no? Entonces hay que hacer una diferencia en cuanto a eso también. Perfecto. Y acá también una pregunta de José Luis que indica acá, ¿cuánto hacer un OCT para evaluar la progresión? Normalmente siempre es una vez al año cuando yo tengo un paciente con glaucoma, es lo ideal. Y lo otro es que siempre deberíamos hacerlo o hacer el seguimiento con el mismo equipo utilizado desde el inicio. No podemos hacer comparaciones entre equipos porque justamente la normativa cambia entre estos, ¿no? Quizás Perfecto. Y algo de repente. Sí, sí, doctor. entre 6 meses y un año para que pueda, o sea, aparecer cambios, ¿no? O sea, dependiendo de los, si es un paciente que está con un glaucoma avanzado, ya es un año sería demasiado tiempo para eso, ¿no? Porque me parece que la pregunta me parece que fue de progresión, si no me equivoco. Entonces, Sí. consigo ese lapso, ¿no? Y algo que de repente se desarrolla el resto de preguntas que siguen. Dice, ¿qué sería lo primero? Pregunta la doctora María José. Láser, gotas y qué presión meta en un glaucoma preperimétrico. Y hay varias respuestas ahí del público. ¿Qué opina usted, doctora? Los glaucomas preperimétricos, en realidad yo prefiero utilizar, si es que el paciente tiene la posibilidad, láser en pacientes vírgenes, ¿no? Pacientes que no tienen los recursos, utilizar una prostaglandina, ¿no? Siendo siempre lo menos invasivo en cuanto a terapia tópica. Perfecto, Esa doctora. Sí, más o menos es lo que contestaban ahí en el chat. ¿Algún otro comentario de repente, doctora Vilés? Yo quería mencionar que lo bonito, lo interesante de esta charla es que he dado cómo funciona el equipo, para qué funciona, pero lo mejor es cómo interpretar, cómo leerlo, porque eso es lo que todo el mundo les interesa. Podemos tener diferentes equipos, diferentes marcas cada uno, pero lo interesante es que uno, sabiendo cómo interpretar la información que nos dan la mayoría, casi todos, simplemente en diferente lugar, de diferente forma, pero sabiendo interpretar esto, podemos leer un OCT de cualquier marca.
Lo importante es que cada uno ya puntualice con el equipo que tiene la base normativa, los valores cuantitativos que van a diferenciar un normal o anormal. Pero lo importante es, eso es como aprender a manejar un carro. Digamos un carro mecánico, cualquier otro carro mecánico lo puedes manejar. Aprendes a manejar un carro automático, cualquier otro carro automático lo puedes manejar. Es igual como el campo visual. La estructura de cómo leer un campo visual nos enseña a poder interpretar cualquier tecnología. Lo mismo es en el OCT. Es una información muy gráfica que hace que secuencialmente, si nos ordenamos, como la autora lo mencionaba, si nos ordenamos secuencialmente y sabemos qué primero, qué después, qué después, ningún OCT que no hayamos tenido en las manos, vamos a tener dificultad para poder interpretarlo. Creo que eso es lo mejor de toda la charla, ¿no? Que eso muy general. Si bien es cierto, ella ha hecho mucho hincapié en el SAIS, que es probablemente lo que más usa, este, todos hemos entendido que la interpretación es única. Así es. Doctor Carlitos. Sí, exactamente, sí, exacto. La lectura, como dice Gustavo, ¿no? Es bien importante. Las bases que nos ha impartido la autora hoy día, bien importantes para poder hacer nuestras interpretaciones, seguimientos. Efectivamente, la progresión, como bien me comentaba, ¿no? O sea, los equipos ahora de OCT tienen sus ojos de progresión también que nos ayudan bastante a darnos cuenta si escribir algún avance o no de la información. Sí, no, realmente muy buena charla, doctora Santos, muy, muy interesante, nos ha dejado bastante actualizados. Sí, y eso es bueno porque a veces en la misma consulta nos llegan pacientes y estamos acostumbrados, un OCT, como decía el doctor Avilés, estamos acostumbrados uno. Es como manejar el carro, ¿no? Solo que el doctor del carro Avilés es un Maserati último modelo. Unos tienen unos equipitos más suaves, pues yo tengo mi tico nomás. Entonces, si por ejemplo uno está acostumbrado al Cirrus, pero le llega un Octo y le llega el otro, entonces más o menos lo que justo en la charla doctora nos enfoca a eso, ¿no? Que no importa la tecnología que tengamos, sino cómo la interpretamos y cómo usamos nuestras herramientas para así el beneficio final de toda esta interpretación sea para nuestros pacientes y un correcto diagnóstico. Porque recordemos que creo que nos llegan más pacientes sospechosos de glaucoma que un glaucoma verdaderos, ¿no? Y hay pacientes que están en tratamiento sin ser por la enfermedad roja, ¿no? Entonces, sí, esto es algo que se valora mucho. De repente, unas palabras finales de nuestro presidente del capítulo, el doctor Santiago Encinas. Ya la señora lo mandó a dormir, creo. No, ¿cómo Bueno, están? ¿Qué tal? Aquí perdón. estoy. En principio, agradecer a todos la gran participación. Es realmente grato siempre encontrar que haya una audiencia importante en nuestra charla. Recordarles que siempre existe estas charlas el tercer miércoles de cada mes, que es característico del capítulo de glaucoma. Creo que ya hace muchos años lo estamos haciendo casi continuamente. Segundo, agradecer a Elizabeth por darse el tiempo y la preparación de la charla. Ha sido de mucha utilidad. Creo que ha ido de lo básico a lo más específico. Agradecer a toda la moderación, la presencia de cada uno de ustedes que siempre nos acompañan desde el doctor Avilés hasta Carlitos, Walter, que estamos aquí un poco tratando de siempre aportar, de siempre algún detalle con la sapiencia que obviamente les caracteriza a cada uno de ustedes. Y nada, recordarles que muy pronto se viene el Congreso Nacional de Oftalmología eh, en la segunda semana de agosto. Los esperamos a todos porque es un congreso lleno de ponentes internacionales, charlas y por supuesto que los esperamos en los bloques de glaucoma que seguro van a estar a la altura de lo que ustedes esperan para seguir aprendiendo, seguir debatiendo y obviamente encontrándonos entre amigos y compartir momentos también de esa camaradería que nos hace falta siempre cuando estemos en los congresos, ¿no? Así que nada, a cada uno de ustedes agradecerles y que tengan, igual siempre gracias por la coordinación y la moderación, eh, Carlitos, doctora Avilés, y esperarlos para el siguiente mes
que seguramente tenemos una charla también de suma importancia como la que ha habido hoy día, ¿no? Perfecto. Doctora Elizabeth, sus palabras y recomendaciones finales. Bueno, en realidad, una vez más, muy agradecida por la invitación. En realidad estoy sorprendida de que, o agradecida en realidad de que mi charla les haya ayudado a una mejor lectura o interpretación de la tomografía. El punto clave en realidad, y el resumen, el mensaje final es, hay que ser ordenados para poder leer la tomografía. Ese es el punto clave. Y con eso, en realidad, vamos a poder leer en cualquier equipo que tengamos a la disposición, ¿no? Y finalmente lo otro es el ser detallistas cuando interpretemos estos resultados es importante porque no podemos permitir sentenciar a un paciente con un diagnóstico que no es, ¿no? Porque al final este diagnóstico es el que va a llevar al paciente toda su vida o el que lo va a llevar a buscar una segunda opinión como muchas veces nos pasa, ¿no? Entonces, nada, eso es, había que recalcar eso. Perfecto. Muchas gracias por todos. Gracias a todos. Excelente charla y que tengan una buena noche a todos. Un fuerte abrazo para todos. Doctora Vilés, Carlitos, Elizabeth, muchas gracias por todo. Nos vemos a todos. Los Gracias. esperamos el próximo mes. Gracias a Buenas todos, noches. chicos. Gracias, Suerte.